Desde Computing nos hemos trasladado a las oficinas de Wise Security Global en Madrid para hablar con su CEO y cofundador, Domingo Cardona, acerca de Busted, su herramienta de orquestación y priorización de vulnerabilidades. Las vulnerabilidades de ciberseguridad son un problema antediluviano en la ciberseguridad, son el gran caballo de batalla que tenemos en la ciberseguridad y es lo que de alguna manera permite que los malos puedan perpetrar sus fechorías en nuestras organizaciones, ¿no? Y ese es un problema que más lejos, más que reducirse y parecer que parezca que tengamos controlado, pues cada vez es mayor. Cada vez es mayor porque las organizaciones crecen y sus ecosistemas tecnológicos también crecen y porque cada vez tenemos mejores herramientas de detección que ubicamos donde toca y tuneamos como toca. Y con ello pues detectamos mayor número de vulnerabilidades. Por tanto, el problema de la gestión de la vulnerabilidad cada vez es mayor. El proceso de gestión de vulnerabilidades es un proceso complejo que requiere del uso de tecnología que nos ayude a hacerlo más eficiente y más eficaz. Mayormente por dos motivos. Uno, el gran número de vulnerabilidades que existen en las organizaciones. Y en segundo lugar, porque habitualmente las herramientas tradicionales que ayudan en ese proceso de gestión utilizan el scoring que dan las herramientas de detección de vulnerabilidades para priorizar su tratamiento. Y esto no es ni eficiente ni eficaz. ¿Por qué? Porque ese scoring es un scoring que no tiene en cuenta determinadas variables de contexto que son las que permiten calcular o permiten estimar cuál es el riesgo real que una determinada vulnerabilidad introduce en una organización. Esto habitualmente no se realiza así y nosotros venimos trabajando para que nuestra tecnología sí lo tenga en cuenta. Como venía diciendo antes, ese gran universo de vulnerabilidades tiene que ser gestionado de algún modo y apoyado por tecnología que sea suficiente. Nosotros, conocedores de este problema, en la década pasada estuvimos haciendo un benchmark sobre tecnologías que nos podían ayudar en este sentido y localizamos una herramienta, un embrión de herramienta desarrollada dentro del ecosistema de OWASP llamada Defect Dojo, una herramienta de software libre que aunque tenía sus carencias, vimos que tenía posibilidades y nos podía ayudar en esa cuestión ingente o en esa tarea ingente de gestión y tratamiento de vulnerabilidades. Y es a partir de ahí, desde donde empezamos a desarrollar lo que ha sido nuestra solución Busted. Busted es una herramienta, es una solución que está enfocada en la gestión, pero sobre todo en la priorización del tratamiento de vulnerabilidades. Es una herramienta que además de incorporar múltiples fuentes de detección de vulnerabilidades, todo tipo de vulnerabilidades y no únicamente web, como sí hacía aquella herramienta sobre la que empezamos a desarrollar, permite también integrar los inventarios de activos de una organización y con ello conocemos pues, cuál es la importancia de esos activos, cuál es su nivel de exposición, si existen o no medidas mitigatorias de seguridad que impidan o bajen la probabilidad de que ese activo pueda ser comprometido. Y además, Busted permite incorporar información de inteligencia de amenazas, como por ejemplo si existe o no un exploit y si ese exploit se está explotando, valga la redundancia, in the wild. Con ello, con información de vulnerabilidades, con información de activos y con información de amenazas, no utilizamos ya únicamente el scoring que nos dan las herramientas de detección, sino que utilizamos algo bastante más interesante. Ese elemento interesante que comentaba antes es el riesgo. Con esa información de contexto sobre los activos, con información de vulnerabilidades y con información de amenazas, a todo aquel que sepa de ciberseguridad no se le escapa que tenemos los ingredientes necesarios y suficientes para poder estimar cuál es el riesgo que una determinada vulnerabilidad está incorporando en una organización. Y es sobre ese riesgo, ese scoring contextualizado dentro de la organización, sobre lo que vamos a priorizar el tratamiento de vulnerabilidades, sobre lo que vamos a determinar cuáles son los acuerdos de nivel de servicio o acuerdos de nivel de respuesta sobre determinadas vulnerabilidades y lo que nos va a permitir ser mucho más eficientes y eficaces en ese proceso de gestión de vulnerabilidades.
Cualquier organización con un nivel de madurez medio o medio alto puede beneficiarse de Bastet. Actualmente estamos ofreciendo la solución en dos modalidades. Como tecnología independiente, es decir, como instancia que una organización puede desplegarse en su ecosistema tecnológico y operarla con sus propios recursos, con soporte de la gente de Wise, de los profesionales de Wise. Y ahí tenemos dos ejemplos muy claros del sector financiero español, donde un gran banco y una grandísima aseguradora tienen esta tecnología ya desplegada en sus sistemas y operando de manera exitosa. Y después la ofrecemos también como servicio dentro de nuestro SOC y dentro del servicio específico de gestión de vulnerabilidades, a partir del cual, además de ofrecer todo el proceso de manera integral, utilizamos esta tecnología para integrar los inventarios de activos de nuestros clientes, integrar sus fuentes de inteligencia de amenazas y estimar por ellos el riesgo que una determinada vulnerabilidad introduce en sus ecosistemas, con lo que ejecutan de manera mejor, de manera más eficiente y eficaz ese complejo proceso de gestión de la vulnerabilidad.